La bruja de la red social. Adaptado por Eduardo Liñán para relatos de horror. Nunca pensé que una aplicación diseñada para unir almas gemelas pudiera convertirse en mi peor pesadilla. La conocí en una de esas redes sociales para parejas, donde las fotos sonrientes y los perfiles cuidadosamente elaborados prometen el amor eterno. Su nombre era Anya, y en sus fotos se veía radiante con una sonrisa que parecía iluminar la pantalla. Desde el primer mensaje nuestra conversación fluyó con naturalidad. Teníamos muchas cosas en común y sus respuestas eran ingeniosas y cautivadoras. La cita la fijamos en un pequeño café cerca de su casa. Cuando la vi por primera vez sentí una oleada de adrenalina. Era aún más hermosa en persona. Sus ojos eran de un azul intenso que parecía penetrar en mi alma, y su cabello castaño caía en suaves ondas sobre sus hombros. Durante la cita todo parecía perfecto. Reíamos, compartíamos historias y nos conocíamos un poco más. Sin embargo, a medida que la noche avanzaba, empezamos a notar algo extraño en ella. Una mirada que no concordaba con su sonrisa. Una frialdad que se escondía detrás de su amabilidad. Era como si detrás de esa fachada angelical se ocultara una oscuridad profunda y aterradora. A pesar de esas sensaciones, me encontraba completamente cautivado por ella. Su belleza era hipnótica y no podía evitar sentirme atraído hacia esa mujer enigmática. No sabía por qué, pero me sentía como si estuviera siendo arrastrado hacia ese abismo. No podía hacer nada para detenerme. Después de aquella primera cita, las cosas se intensificaron rápidamente. Anya se mostró insistente en que nos viéramos cada vez más a menudo. Yo, cegado por su encanto, accedí a lo que ella me pedía. Fue entonces cuando las pesadillas comenzaron. Soñaba con ella, pero en esos sueños su belleza se transformó en fealdad, y su sonrisa se convirtió en una mueca siniestra. Una noche, mientras estaba profundamente dormido, sentí una presencia en mi habitación. Abriendo los ojos lentamente vi a Anya sentada al borde de la cama. Me estaba mirando fijamente con esos ojos azules que ahora parecían brillar con una luz enfermiza. En ese momento comprendí el horror de mi situación. Me había enamorado de un monstruo, y estaba a punto de pagar un precio terrible por mi error. Nuestra tercera cita fue en un lugar apartado. Ya en ese momento tenía más miedo de decirle no a sus demandas. Me tenía manipulado de algún modo y por extraño que parezca me citó en un antiguo cementerio en las afueras de la ciudad. Anya me había dicho que quería mostrarme algo especial y yo ingenuamente accedí. Al llegar me llevó hasta una lápida solitaria y comenzó a hablar en voz baja, como si estuviera recitando un conjuro. Un sentimiento de pavor incontrolable me recorrió, pero antes de que pudiera reaccionar ella se volvió hacia mí. «¿Sabes?», me dijo con una sonrisa siniestra. «Yo no soy como las demás chicas que conoces. Yo practico las artes oscuras. Soy una bruja y por eso te traje aquí». Confieso que en ese momento sentí una mezcla de miedo e incredulidad. ¿Cómo podía haber sido tan ciego? Pero Anya continuó como si me estuviera leyendo los pensamientos. «No te asustes», dijo acercándose a mí. «Solo quiero compañía. Alguien que me entienda y que me ayude con una práctica que he querido hacer desde hace tiempo y no he podido. Sirve como mi instrumento y te haré conocer muchos placeres que no imaginas». En eso sacó de su bolso una pequeña caja de cartón y me la tendió. «Esto es para ti. Es un regalo». Rechazó la caja con un gesto de repulsión. «No quiero ya nada de ti», le dije tratando de mantener la calma. «Creo que mejor lo dejamos de esta manera». Anya frunció el ceño. «No puedes escapar de mí», dijo con una voz amenazadora. «Estamos unidos por un vínculo más fuerte de lo que crees. Y ya estás marcado desde la primera cita. No podrás huir de tu destino. Coopera y no sufrirás. Lo prometo». Al decir esto, sacó de la caja un dije y una cadena extraña que de inmediato me colocó. Al sentir su fría energía del colgante pulsando en mi pecho, comprendí que no tenía más opción que escapar. Me giré para enfrentar a Anya, pero ella ya no estaba donde la había dejado.
Se ocultó rápidamente entre las tumbas y en su lugar se escuchó una carcajada estridente que sonó en algún lugar entre todas aquellas lápidas. En breve la miré a lo lejos, de pie frente a una tumba antigua, realizando gestos extraños con sus manos. Mientras tanto, una luz tenue y fantasmal la envolvía. A sus pies había veladoras y una calavera. Al parecer era humana y eso me dio escalofrío. De alguna manera tuve el impulso de salir corriendo de ahí. Sin dudarlo me adentré en el laberinto de tumbas buscando desesperadamente una salida. El cementerio que antes me había parecido tranquilo y pacífico, ahora se sentía como un lugar maligno y hostil. Las sombras se alargaban y cobraban vida, y los árboles se movían de forma misteriosa por un repentino viento que heló todavía más el ambiente. A medida que avanzaba me di cuenta de que algo me estaba persiguiendo. No era Anya, sino una sombra oscura que se iba deslizando por el suelo. Se alargaba y se contraía como un ser vivo. A veces tomaba la forma de un tipo de bestia, y otras veces la forma de un humano deformado. La sombra me llevaba por caminos tortuosos, haciéndome perder la noción del tiempo y del espacio. Cada vez que creía haber encontrado la salida, la sombra se interponía en mi camino, obligándome a retroceder. Desesperado corrí sin rumbo fijo, tropezando con las lápidas y sintiendo cómo el miedo me iba paralizando. De pronto vi una luz tenue al final de un sendero. Con un último esfuerzo me dirigí hacia ella, impulsado por la esperanza de escapar. Al llegar me encontré frente a una alta valla de hierro. No lo dudé por un segundo. Salté por encima de ella, sintiendo el dolor agudo de los arañazos en mis brazos y piernas. Cuando llegué a casa me encerré en mi habitación y me miré en el espejo. Con horror descubrí que mi ropa estaba rota y sucia. Mi piel presentaba extrañas marcas que parecían arañazos, incluso hasta algunos estaban sangrando. No comprendía cómo me había hecho esas heridas, pero sabía que no había sido yo mismo. Desde aquella noche mi vida cambió por completo. Cosas extrañas comenzaron a ocurrir a mi alrededor. Objetos se movían solos o se quebraban de la nada. Las luces parpadeaban sin razón hasta apagarse por completo. Y escuchaba como si me hablaran en la oscuridad y a veces podía escuchar que me llamaban por mi nombre. Tenía la sensación de que Anya me estaba observando constantemente, incluso cuando creía que me encontraba solo. Las pesadillas se intensificaron. En estas se transformaba en una criatura demoníaca que me perseguía por oscuros laberintos. Despertaba sudando y con el corazón palpitante, convencido de que no estaba solo en mi habitación. Un día al regresar a la casa de trabajo encontré la caja que Anya me había ofrecido sobre la mesa de noche. Con una mezcla de miedo y curiosidad la abrí. Dentro estaba el pequeño colgante con una extraña runa tallada en él. Al tocarlo sentí una corriente de energía que recorrió mi cuerpo. Desesperado por encontrar una solución, recorrí a diversas figuras que prometían tener respuestas. Primero con los sacerdotes, quienes lejos de ofrecerme consuelo me tildaron de poseído y me invitaron a participar en sus cultos, asegurando que solamente así podría encontrar la paz. Luego busqué ayuda con supuestos videntes y esotéricos, quienes tras extensas sesiones y rituales me aseguraron que todo se trataba de una mala racha o una simple coincidencia. Sin embargo, ninguno de ellos pudo ayudarme. La sensación de ser perseguido y las extrañas marcas en mi cuerpo eran cada vez más intensas, y la sombra de Anya estaba por todas partes y en cada momento de mi vida. Luego de mucho recorrer, conocí a un anciano ermitaño, un tipo con conocimientos en lo oculto. Tenía una mirada penetrante y el anciano escuchó atentamente mi historia. Sin vacilar me reveló la verdad. Anya te ha ofrecido un sacrificio a una deidad oscura a la que sirve, dijo el anciano. Estás vinculado a ella por un pacto de sangre y romperlo no va a ser fácil. El anciano explicó que para liberarme tendría que realizar un ritual poderoso, pero con un alto riesgo. Uno de los dos deberá perecer, advirtió. Han invocado fuerzas oscuras que no podrás vencer tan fácilmente. Para ello debo abrirte un tercer ojo y puedas ver el plano espiritual y mires realmente lo que está sobre ti.
pero te advierto que si no tienes mente fuerte y estómago puede ser muy fuerte. Desesperado por poner fin a mi sufrimiento, acepté el riesgo. Junto al anciano me preparé para el enfrentamiento final. El ritual fue largo y agotador, con veladoras, hierbas y figuras de cosas horribles que no me dieron confianza, pero era la única manera. Al final el anciano pronunció las últimas palabras del conjuro y una intensa energía llenó la habitación. Annie apareció de repente, flotando en el aire, rodeada de una aura oscura. Pero el anciano explicó que no era ella realmente, sino su espíritu el que habíamos llamado desde las sombras para que se presentara y poder confrontarla. Sus ojos brillaban con una luz maligna, y su sonrisa era más siniestra que nunca. No puedes escapar de mí. Somos uno. En ese momento la habitación se convirtió en un caos. Las sombras se retorcían y danzaban en las paredes, formando rostros grotescos que me observaban con ojos llenos de odio. El espectro de Anya estaba flotando en el aire y era el epicentro de esa oscuridad. Su risa sonaba por toda la habitación, una carcajada fría y burlona que me helaba la sangre y que ya conocía muy bien. A su lado una figura oscura y amorfa se movía con agilidad sobrenatural. Era su guía, el ser que le había ayudado en sus cosas de brujería. Sus ojos eran dos destellos que me congelaron, pero el viejo me animaba a no ceder. El anciano, con una agilidad sorprendente para su edad, esquivaba los ataques de la criatura oscura, pues miraba como si apéndices negros surgían de éste. Su machete brillaba a la luz de las velas, cortando las sombras que se acercaban a él. Yo por mi parte me sentía impotente, intentando recordar las palabras del conjuro, pero mi mente estaba nublada por el miedo. De pronto sentí un dolor agudo en el pecho, como si una daga me atravesara el corazón. La marca que Anya me había dejado comenzaba a arder, y una fuerza oscura me estaba arrastrando hacia ella. Intenté resistir, pero era inútil. Estaba siendo absorbido por esa oscuridad. En ese momento crítico, el anciano se abalanzó sobre Anya y con un movimiento rápido levantó el machete. Lo clavó en el corazón de la bruja. Un grito desgarrador rompió el momento aterrador y comenzó a desvanecerse en la realidad, convirtiéndose en una especie de humo negro. La criatura oscura, al mirar las cosas y las luces que el viejo encendió, se enfureció y se lanzó sobre el anciano. Los dos luchaban cuerpo a cuerpo. Sus sombras se entrelazaban en una danza macabra. Pero el viejo fue más diestro y recitaba oraciones de poder que hicieron ceder al tecer de sombras. Finalmente desapareció de nuestra realidad. Fue increíble todo lo que miré en instantes, y mi vida cambió a partir de ese momento. Cuando todo terminó, le entregué al viejo la cadena que me había dado Anya. La destruyó con mucha facilidad y al instante sentí como algo pesado se rompiera dentro de mí. El dolor en mi pecho paró y la oscuridad que me envolvía comenzó a desvanecerse. El viejo hizo unas limpias finales en el ambiente y en mí. Luego desterró todo el mal que la mujer me había provocado, diciéndome que la había librado y que seguramente ella la iba a pasar muy mal después de esto. Cansado, me dejé caer en el suelo. Había sobrevivido. Había enfrentado al mal y había salido victorioso. Pero el precio había sido muy alto. Al salir de aquel lugar me sentía como si hubiera renacido. La pesadez que había cargado durante tanto tiempo se había desvanecido y con ella el terror que me había perseguido. Regresé a mi casa buscando refugio en la familiaridad de mis espacios. Descansé todo lo que pude. Dormí como no lo había hecho en tanto tiempo. Cuando amaneció sentí una sensación de paz que hacía mucho tiempo no había experimentado. La casa, antes llena de sombras y voces, ahora parecía inundada de luz. Me senté en mi sofá y respiré profundamente, saboreando cada instante de tranquilidad. Los días que siguieron fueron una especie de renacimiento. Me despertaba cada mañana con una sensación de alivio y gratitud. La pesadilla había terminado. Sin embargo, una parte de mí sabía que las cosas nunca volverían a ser como antes. Había visto la oscuridad de cerca y esta experiencia me había marcado para siempre.
Un día, mientras estaba hojeando el periódico, me encontré con la noticia que me dejó helado. Annie había sido encontrada muerta en su casa. Según el artículo, se había ido por cuenta propia, y su cuerpo presentaba extrañas quemaduras en la mitad inferior. La noticia me causó un gran impacto. Sabía que su muerte no había sido un accidente, sino el resultado de las fuerzas oscuras que había invocado. Me pregunté si había hecho lo correcto al acabar con su vida. Por un lado me había liberado de su maldición, pero por otro había quitado una vida. Sin embargo, al recordar el terror que había vivido, supe que no me arrepentía de mi decisión. Con el paso del tiempo aprendí a vivir con las secuelas de mi experiencia. La muerte de Anya me había dejado una profunda cicatriz. Aquel encuentro casual en una red social se había convertido en una pesadilla que casi me destruye. Pero al final había logrado salir victorioso, y aunque las marcas de aquella experiencia nunca desaparecieron por completo, sabía que había aprendido una lección invaluable. Nunca subestimes el poder de la oscuridad, y siempre confía en tu instinto.